Un gran saludo, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos estén escuchando en este momento. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, que los va a acompañar en este podcast llamado Habitando tu Ser. Un podcast que está enfocado en transmitir reflexiones y caminos que nos ayudan a ir conectando con nuestra verdadera esencia. Te invito a un camino hacia la raíz, a un proceso de autoobservación para ir conectando con tu autenticidad. Hoy traigo un tema que siento que es como la llave maestra que va a ir abriendo todas las puertas de lo que puede ir surgiendo en este podcast. Hoy vengo a hablar sobre el ser consciente. ¿Qué tan conscientes somos sobre quiénes somos, de cómo vivimos la vida, el día a día, de cómo respondemos o reaccionamos ante la vida? Este capítulo es una invitación a observarnos, a habitarnos, a sentirnos en todos esos momentos en que caemos en la rutina, en el piloto automático, en todos esos momentos en que caemos como en una reacción impulsiva, o en que nos perdemos un poco del momento presente. Este capítulo es una invitación a entrar en presencia. Ahora, ¿qué es el ser consciente? El ser consciente se traduce en el darnos cuenta. Es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de cómo estamos percibiendo la realidad y cómo estamos interactuando en la realidad. Darnos cuenta de nuestras creencias limitantes, por ejemplo. En el fondo, darnos cuenta de nuestros procesos internos, irnos dando cuenta de todo lo que surge de nosotros. Ahora, este darnos cuenta se nutre a través de la atención. Y la atención es hacia donde dirijo la conciencia. La conciencia vendría siendo como el foco de luz que le doy a lo que pasaba inadvertido. Entonces la atención vendría siendo como la linterna que me ayuda a dirigir hacia lo que yo le quiero dar luz, hacia lo que yo le quiero dar conciencia. El tema es que nuestra atención va oscilando en muchas cosas en el día a día, unos más que otros, ¿no? Muchas veces caemos en un piloto automático, caemos como en la rutina y ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo ni cómo lo estamos haciendo. Y esto se ve reflejado muchas veces cuando de repente tenemos como algo en la mano, vamos caminando y no nos damos cuenta, nos perdemos y ya eso que teníamos en la mano ni siquiera sabemos dónde lo dejamos. Y es que estamos tan enfocados en lo que vamos a hacer o en lo que hicimos que no ponemos atención al momento presente. Y es muy fácil perdernos en nuestra mente y en las emociones, dejarnos identificar y arraigar por nuestros pensamientos y dejarnos comandar por nuestras emociones. Entonces el trabajo se traduce en ir trabajando o cultivando esta capacidad de darnos cuenta. Es decir, darnos cada vez más cuenta y darnos cuenta cada vez más rápido. Se trata de dirigir esta linterna de atención hacia nuestro interior. Comenzar a comprender la vida desde adentro y no desde afuera. Y esto nos invita a tomar cierta responsabilidad por la vida. En el fondo, no culpar a nuestro mundo externo por todas las cosas que nos suceden. Por lo tanto, este trabajo de ser más consciente tiene que ir de la mano con la autocompasión y el amor propio. Porque muchas veces cuando somos conscientes, cuando nos damos cuenta de algo que dijimos que no nos gustó, la forma en que reaccionamos no nos gustó, la forma en que estamos respondiendo ante la vida o la forma en que estoy pensando o interpretando la realidad ya no me gusta. Entonces, de cierta forma nos vamos sentando cara a cara con las cosas que nos incomodan. Y podemos tener cierta resistencia ante esto, ¿no? Entonces, el camino de ser cada vez más consciente tiene que ir de la mano con el abrazarnos cada vez más. Porque cuando nos quitamos el piloto automático, muchas veces duele. Nos sentamos frente a esas cositas que hemos estado evitando. Y al final todo lo que evitemos, de alguna u otra forma, se va a sumar en nuestra vida. Entonces, si no nos damos el tiempo de sentarnos con aquello que hemos estado evitando y observarlo, se va a ir sumando en nuestra vida una y otra vez en distintos escenarios. Porque todo lo que surge de nosotros, al final trae consigo un mensaje. Y este mensaje siempre es una invitación a entrar en nosotros mismos, a ser cada vez más auténticos, a ser cada vez más verdaderos. Entonces, esta observación sostenida, con una mirada compasiva, con una mirada de amor propio, muchas veces también nos permite reconocer pautas inconscientes que tenemos que ni siquiera nos damos cuenta que funcionamos en base a ellas. Y es que el ser consciente nos va liberando el sufrimiento. Y nos vamos dando cuenta que la mayoría, o por no decir casi todo nuestro sufrimiento, surge netamente de nuestra mente, de problemas que surgen en nuestra mente, que no son problemas ni siquiera reales, de problemas que vienen por estar
proyectando hacia un futuro, que usualmente cuando proyectamos hacia un futuro es un futuro fatalista. Nos ponemos como en el peor escenario para ver cómo podríamos abordarlo y eso nos produce mucha ansiedad. Y el hecho de vivir en el pasado, recordar un pasado, también nos puede traer mucha angustia. Entonces, si no somos conscientes de esto, podemos vivir una especie de sufrimiento constante que es creado por nosotros mismos. El tema de viajar al pasado y al futuro debería ser algo puntual, algo selectivo, algo funcional. Debería ser viajar al futuro o al pasado para recopilar cierta información que nos sea útil para gestionar algo en el presente. Pero el tema es que nos perdemos en nuestra ilusión. Ahora, si es que la fuente de dolor está ocurriendo ahora en este momento presente, llega un punto en que podemos darnos cuenta en que es nuestra resistencia y la falta de aceptación a lo que está ocurriendo lo que nos produce el sufrimiento y no esa fuente de dolor en sí. Entonces vamos reflexionando un poquito hasta ahora. ¿Qué tan conscientes somos de lo que pensamos en el día a día? Se dice que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios, de los cuales un 80% son negativos. Y de esos 60.000 pensamientos diarios, un 80% también es repetitivo. Es decir, lo que pensamos ayer, lo más probable es que lo pensaremos hoy y lo pensaremos mañana. Y si esto que pensamos ayer, hoy y mañana le sumamos que es un pensamiento negativo, es que estamos arrastrando un sufrimiento por algo que ya pasó y lo estamos haciendo constante en nuestra vida. Entonces se basa de empezar a tomar más conciencia. ¿Qué tan conscientes también somos de cómo actuamos? ¿O qué tan conscientes somos de cuando nos vemos sumergidos, por ejemplo, en una emoción, como la rabia? Una emoción que catalogamos como algo negativo, ¿no? Pongamos un ejemplo sobre esto. Imaginemos que estamos en el trabajo, por ejemplo, y tenemos una discusión con un compañero de trabajo. Y en esa discusión decimos ciertas cosas y hay un conflicto. Nos vamos a casa y nos vamos repitiendo esta situación en la cabeza. Nos perdemos todo el trayecto al hogar por estar metidos en nuestra mente. Luego llegamos a casa y todo lo que hacemos, ducharnos, vestirnos, comer o lo que sea, seguimos viviendo y repitiéndonos esta situación en la mente. Una situación que ya ocurrió, pero que el inconsciente no puede distinguir lo real de lo imaginario. Por lo tanto, cada vez que nos vayamos repitiendo esta escena en nuestra mente, ya sea por imágenes o palabras, el inconsciente no va a distinguir si está sucediendo ahora o ya sucedió. Por lo tanto, va a crear las mismas emociones. Y si nosotros lo repetimos aún más fuerte, vamos a crear una emoción mucho más fuerte de la que sentimos quizá en ese momento. Y es así como si no nos damos cuenta, podemos tener una vida de sufrimiento, pero incesable. Si logramos darnos cuenta y convertirnos en un observador de estos pensamientos y estas emociones, podemos separarnos, desidentificarnos de nosotros mismos, de esto mismo que estamos sintiendo, y podemos, de cierta forma, comenzar a responder y no reaccionar. E inclusive podríamos usar la rabia a nuestro favor, para, por ejemplo, poner un límite consciente que no haríamos de forma serena, porque quizás no me atrevo a decirlo, porque no he tenido el valor para hacerlo. Y podría utilizar la rabia de forma consciente para establecer un límite respetuoso en cuanto a lo que yo puedo tolerar. A mí me solía pasar mucho el hecho de que soy muy emocional. Bueno, y aún me pasa. Cuando siento una emoción, me tengo que ser muy consciente para no dejarme arraigar por esa emoción. Tengo que ser muy consciente de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando para no dejarme comandar por esto. Y aunque aún me cuesta, siento que soy cada vez más consciente y cada vez me doy cuenta más rápido. Y esto me permite ir respondiendo ante la vida, ir tomando más control sobre mi vida. Y es que no somos perfectos. Con cada experiencia, cada situación en la vida es una oportunidad para ser mejores, para ir creciendo, desarrollándonos, para ir evolucionando. Entonces, de a poco, logramos ir tomándonos las cosas a menos personal. Vamos viviendo la vida desde otra perspectiva, desde otro lugar. Entonces, volvamos al mismo ejemplo anterior. Imaginemos que esta persona, en esta discusión que tuvimos, nos dice cosas hirientes, y nos dice muchas cosas. Cuando yo logro ser un observador de mis emociones y mis pensamientos, escojo cómo responder. Y cuando yo llego a ese punto, de cierta forma también, aparte de observarme a mí mismo, puedo observar a la otra persona. Y puedo darme cuenta que quizás esa persona también se está viendo comandada por sus pensamientos y emociones. Y quizás lo que te dijo
no es algo que realmente quería decir. O quizás lo que dijo es un espejo contra sí mismo, algo inconsciente que en él no ha visto y que quiere cambiar, pero de forma inconsciente no ha podido, ¿no? Entonces, si logramos ser un observador de esto, también podemos tomar a menos personal lo que nos está diciendo esa persona. Y si es que por algún motivo toca alguna fibra en nosotros, toca algo dentro de nosotros que nos incomoda, nos molesta, pues es una oportunidad para observarnos y darnos cuenta de por qué nos molestó eso que dijo y trabajarlo. Entonces al final nos damos cuenta que todo es una oportunidad de crecimiento. Algo que me ayudó también fue comprender que en la vida siempre va a haber una cuota de dolor. Todos vinimos a vivir una cuota de dolor. El sufrimiento es añadido y el sufrimiento viene por la resistencia a lo que está pasando, esta falta de aceptación. Entonces, cuando no podemos aceptar lo que está ocurriendo, es cuando nos negamos a la situación y eso es lo que nos produce el sufrimiento. Entonces, el dolor es parte de nuestra evolución y el sufrimiento es lo que nos estanca. Y ese sufrimiento viene de buscar el porqué en las cosas. Un porqué que nos lleva como un bucle, ¿no? Lo que sucedió ya sucedió. Busquemos el para qué. Y este para qué es lo que nos lleva a un aprendizaje, nos lleva a poder crecer respecto a la situación. Entonces, nos vamos dando cuenta de todo el sufrimiento que nos autogeneramos, ¿no? Pero cuánto sufrimiento también pasa inadvertido. Cuánto sufrimiento viene del dejar de ser nosotros mismos. ¿Cuánto sufrimiento viene de alejarnos de nuestra autenticidad? ¿Eres el mismo cuando estás en tus cuatro paredes que cuando estás afuera? ¿Cuántas máscaras o roles adoptas cuando sales de tus cuatro paredes de confianza? ¿Eres el mismo cuando estás en tu hogar y no hay miradas de juicio que cuando estás afuera? Esto es muy lindo también analizarlo, ¿no? Porque todas esas veces que adoptamos máscaras o roles para poder encajar en nuestro trabajo, con nuestra pareja o con nuestras amistades, ¿no? De cierta forma nos escapamos de nosotros mismos. Y esto es un sufrimiento inconsciente, que pasa muy sutil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esto. Entonces, lo que vendría ahora sería cómo trabajamos el ser consciente. El trabajo de ser consciente se da gracias o se nutre a través de la atención plena y la autoobservación. Y la atención, al estar conectada con lo que somos, ¿no? Nos permite estar presente en todo momento. Nos permite estar presente en el día a día y en todas esas acciones cotidianas que realizamos que pasan desapercibidas, como el lavarnos los dientes, el comer, el caminar, el vestirnos, por ejemplo. Entonces, se basa en hacer un entrenamiento diario de estar en el aquí y en el ahora lo más posible, estar lo más presente posible. Hay ciertas prácticas que nos ayudan a cultivar esta atención plena y la autoobservación, como es la meditación. El tema es que cuando hablamos de meditación hay como un rechazo a esta palabra, ¿no? Y es normal, porque al final el ego no le gusta vernos quietos ni le gusta vernos en calma. Y si a esto le sumamos que tenemos el concepto de que cuando meditamos tenemos que tener la mente en blanco, no tenemos que sentir nada, tenemos que estar lo más zen posible, esto nos va a producir cierta frustración, agobio, porque vamos a estar luchando contra nuestros pensamientos. En realidad se basa en observarnos, pero observarnos de manera natural, de manera neutra, ecuánime, sin resistencia, sin culpa, observarnos con amor. Entonces, al final no se trata tanto de la palabra meditar, sino que se trata de entrar en conexión con nosotros mismos. Ahora, si es que, por ejemplo, el sentarte a estar en conexión contigo mismo no se da porque quizás te cuesta mucho, te desespera, hay muchas otras formas de entrar en conexión con nosotros mismos, que es también en la acción. Cada vez que estoy regando, cada vez que estoy caminando, cada vez que voy a comprar algo en negocio, estar lo más presente posible en ese momento y de esa forma también observar mis pensamientos, mis emociones, observar mis sensaciones corporales. Y si de repente nos dejamos llevar por el pensamiento y nos fuimos y de repente estuvimos media hora pensando y no nos dimos cuenta, en el momento en que te das cuenta es donde ocurre la magia. Pero que no venga con una resistencia de nuevo me fui pensando, de nuevo me embolé, de nuevo se me fue la cabeza. No, porque ahí está lo lindo, el darte cuenta.
Entonces, cuando te des cuenta, simplemente abrázate. Me di cuenta, qué lindo. Y quizás al segundo te fuiste en otro pensamiento y media hora de nuevo te diste cuenta. Pero ahí está la clave, en ir trabajando, el darte cuenta, cada vez darte más cuenta y cada vez darte cuenta más rápido. Entonces el ser consciente viene del habitarnos, del pensar a observarnos internamente. Cuando estamos viendo, por ejemplo, una situación que nos hace nublarnos, nos hace perdernos, por ejemplo, se trata de encontrar un punto de enfoque. Usualmente un punto de enfoque que es muy útil es la respiración. El pulmón es uno de los órganos vitales que nosotros podemos controlar. Por lo tanto, la respiración podemos controlar el ritmo. Y si vamos alargando la expiración, vamos a producir en nosotros un efecto fisiológico que va a hacer que nos vayamos relajando. Y al enfocarnos en la respiración, lo que vamos a producir es que de cierta forma nos vamos a desintificar, nos vamos a alejar un poco de la emoción y el pensamiento, y lo que nos va a permitir es observarnos, nos va a permitir entrar un poco más en control sobre lo que está pasando. Y de esta forma vamos respondiendo más que reaccionando. Dejamos de ser un barco a la deriva y comenzamos a tener acciones conscientes. Y es que lo que te sucede en la vida no define cómo te sientes. El cómo respondemos a lo que sucede define ese sentir. Y ese sentir está condicionado a nuestro nivel de conciencia de cómo estamos experimentando esa situación. Entonces, al final nos damos cuenta de que la vida es un permanente darte cuenta. Así que mantente atento lo más posible, que la rutina no te atrape. Sé el dueño y dueña de tu vida. Controla tus pensamientos lo más que puedas, enfoca, obsérvate, relaja un poquito la mente y comienza a vivirte, a gozarte, a disfrutarte de forma neutra. Lo que surge de ti es parte de nuestra vida y todo nos ayuda a crecer. Comencemos a habitarnos con más amor. Para ir resumiendo y concluyendo, me gustaría hablar y poner un ejemplo de qué es lo que cambia cuando somos conscientes. Pero primero que todo, tengamos consideración que somos conscientes de tan solo un 10% de las cosas. El 90% está comandado por el inconsciente, es decir, pautas que funcionamos en base a ellas que ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, nuestra falta de conciencia nos controla. Y por el contrario, a todo aquello que le damos luz de conciencia, por naturaleza va dejando de controlarnos. Entonces, ¿qué cambia cuando soy consciente? O cuando soy más consciente, o cuando voy trabajando en este proceso de irnos cada vez dando más cuenta. Si yo soy consciente de que no soy mis emociones, sino que las siento, las puedo vivir desde otro lugar. Incluso las puedo usar a mi favor. También me permite reconocer que no hay emociones negativas, sino que en nuestra interpretación de la emoción lo que lo vemos como negativo, pero toda emoción trae un mensaje y es una invitación a ser cada vez más verdaderos. Por otro lado, cuando soy consciente de que no todo lo que mi mente dice es verdad, puedo ir escogiendo también cómo pensar y cómo reaccionar y utilizar estos pensamientos, ¿no? Es que estamos tan identificados con la voz que tenemos en nuestra cabeza que creemos que somos nosotros y hacemos caso a todo lo que dice. Y creo que esto es un punto muy importante y siento que también es uno de los primeros despertares de la conciencia. El darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos, que esa voz que tenemos en la cabeza no somos nosotros, es nuestra mente pensante y nuestro ego que se manifiesta también a través de él. Y a través de esto también nos damos cuenta de que nuestras palabras tienen un peso y tienen un poder. Y también, no solo en nosotros, sino que también en el resto. Y eso es tener una conciencia social. Y también darnos cuenta de cuántas veces nos autocastigamos con nuestras palabras, nos decimos que no podemos, que no valemos, que no lo merecemos. Hay que ser conscientes de nuestras palabras, son como decretos que nos hacemos nosotros mismos, una especie de hechizo, que al final lo que hace es cerrar el abanico de posibilidades que somos. Ser consciente también de todas las tareas que hacemos de forma rutinaria. Esto que hablaba antes de cuando nos vestimos, cuando cocinamos, cuando nos duchamos, cuando caminamos, cuando vamos a comprar un negocio.
estar lo más presente posible. Estas tareas que por muy rutinarias que son, que pareciera que no merecen la atención debida, porque las hacemos todos los días 1 millón de veces, tienen mucho aprendizaje. En mi caso me ha enseñado mucho el tema del- de la paciencia, a trabajar la paciencia. Y es que estamos como en un modo de alerta constante y hacemos todo rápido, y estamos acelerados y lavarnos los dientes rápido, y vestirnos rápido porque tenemos que hacer ir y todo rápido. Detente, respira, siente lo que estás haciendo, siente tus sensaciones corporales, siente la emoción que estás sintiendo en ese momento, los pensamientos que van surgiendo. Y es que nos atrapamos mucho, yo me atrapo un montón, pero a raíz de este capítulo también he ido trabajando el ser más consciente en todas estas cositas, ¿no? También darnos cuenta de lo que pensamos y lo que vemos antes de acostarnos y cuando nos levantamos. Todo lo que hacemos antes de acostarnos son como mensajes que yo les doy dando al inconsciente, el cual se manifiesta a través de los sueños, que nos puede traer mucha información sobre ese 90% inconsciente que está desterrado dentro de nosotros. Y cuando nos despertamos, lo primero que vemos, lo primero que pensamos, lo primero que decimos, al final son como semillitas que van marcando la actitud con la que vamos a empezar y vamos a transitar el día. Ser consciente de nuestras creencias, sobre todo nuestras creencias limitantes, nos permite bañarlas de luz y poder de a poco ir transformándolas. Un proceso que puede ser muy largo y a veces doloroso, pero siempre es sanador y siempre es liberador. También cuando estamos conversando con alguien, estar lo más presente posible. Esa conversación que tenemos con alguien que estamos más preocupados de lo que vamos a decir, lo que vamos a responder o lo que yo estoy diciendo va a tener la razón o le puede hacer iluminar a la persona respecto a algo, escuchemos más lo que dice la persona. Porque al final lo que esa persona nos está contando sobre él mismo puede tener que ver más sobre nosotros que sobre esa persona en sí. Entonces pongamos atención, estemos lo más presentes posible. Porque esa persona puede ser un vínculo. Y nos vamos dando cuenta también que los vínculos conscientes nos van mostrando partes oscuras de nosotros, nuestras sombras, nuestras cositas que han quedado desterradas. Entonces cuando llevamos cierto tiempo con una persona, con un vínculo que se transforma en un vínculo profundo, cuando vas a ser un vínculo consciente, nos va a mostrar estas cositas que nos incomodan. Y si no somos capaces de sobrellevar esto, si no nos damos cuenta de que es parte de la relación, se puede convertir en un motivo de discusión y de separación. Y no convertirse en un motivo de crecimiento, de poder autoobservarnos y descubrir cositas dentro de nosotros para ser cada vez mejores, ¿no? El juzgar, por ejemplo, también. Todas las veces que nos juzgamos a nosotros y todas las veces que juzgamos a los demás. Al final, esas veces que nos damos cuenta que estamos jugando, es una invitación también a trabajar la aceptación. Y darnos cuenta que quizás que aquello que estamos jugando en la otra persona es algo inconsciente que nos molesta a nosotros que no hemos tenido la capacidad de ver. Porque nos duele o porque nos molesta o porque no hemos querido tan solo. Nos vamos dando cuenta de que funcionamos en base a un ego. Pero que no somos ese ego. Nos vamos dando cuenta que no somos perfectos tampoco, que tenemos una naturaleza imperfecta. Y nos vamos dando cuenta que en este reconocimiento de nuestra naturaleza imperfecta, el tratar de no serlo también, porque el tratar de ser perfecto nos produce un desgaste de energía infinito. Tratar de ser alguien que no somos. En cambio, ser auténtico es algo natural. Entonces nos vamos dando cuenta que funcionamos en base a un ego. Y aquí está lo lindo, el darnos cuenta que bajo todos nuestros pensamientos, bajo todas nuestras creencias, bajo todas nuestras sensaciones corporales, hay una identidad más profunda, hay una identidad esencial que puede observar todo de manera ecuánime, sin alterarse, sin identificarse. Entonces no se trata de eliminar el ego, sino que se trata de caminar de la mano, se trata de trascender del ego. Transitar este sendero de la vida observándolo, desidentificado, y a poco vamos conectando con el océano infinito de conciencia que somos. Querida mía, querido amigo, este ha sido un regalo para ti, un regalo para mí, un regalo para todos nosotros, para todo el que quiera recibirlo. Es un regalo que nos invita a ser cada vez más conscientes de
cómo estamos interpretando la realidad, de cómo la estamos viviendo y cómo estamos respondiendo. Así que, queridas almas, este ha sido otro capítulo de este podcast llamado Habitando tu Ser, y nos vemos próximamente para un nuevo capítulo.